Entonces vamos a hablar un poco acerca del Ganoderma lucidum y esa red biológica, que es la red biológica más avanzada jamás antes vista. Eh, y hablar un poco acerca de cómo es el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, la secuencia es de la siguiente manera, y quise colocarlo acá. Quizás hayan personas que digan, no, pues esto es muy sencillo, es muy básico, pero vale la pena colocarlo porque es volver a recordar cómo es la secuencia de nuestro cuerpo, y es que nace del átomo, como lo podemos ver acá. Después del átomo viene a través de los átomos se construyen las moléculas, a través de las moléculas se crean las células, y a través de las células los tejidos, a través de los tejidos los órganos, y hay los sistemas los cuales conforman el cuerpo humano. Entonces es importante que nosotros tengamos esto en mente, porque cuando hablamos de antioxidantes, cuando hablamos de radicales libres, que hoy todo el mundo habla de eso, pues tenemos que entender lo que significa radicales libres, y es que eso entra no solamente al cuerpo humano, como uno cree que tiene radicales libres, sino que realmente eso ocurre en el espacio más esencial de nuestro cuerpo, que es el átomo, que a través de ese átomo es que se desestabiliza el átomo, lo cual genera un proceso de desestabilización en moléculas, células, tejidos, órganos, sistemas del cuerpo humano, y es por ello que nosotros vemos enfermedades, porque toda esa secuencia ha estado en desequilibrio. Entonces, a partir de eso, pues la pregunta que uno podría llegar a hacerse, si los átomos es la esencia del cuerpo, entonces ¿cuántos átomos hay en el cuerpo humano? ¿Sí? Y es una pregunta que seguramente uno puede llegar a hacerse, pero no tiene que sabérselo pues para poder tomar la decisión de tener una alimentación consciente, pero solamente por términos generales o por cultura general, pues contarles que en el cuerpo humano hay 7 octillones de átomos. Entonces imagínate lo que puede llegar a representar que tú le des a tu cuerpo antioxidantes para que estabilicen cada uno de tus átomos, y cómo en esa esencia de la naturaleza, que es la célula, las moléculas y los átomos, se empieza a crear realmente una estabilización de tus sistemas, y de esa manera tú te empiezas a sentir bien. Algo muy importante también que debemos tener en cuenta es que el cuerpo humano está formado en su mayoría, en un 60% para las mujeres y en un 65% de agua. Sí, entonces entender que nosotros aproximadamente un 60-65% somos agua, es entender que lo que nosotros tenemos que hacer es nutrir todo nuestro cuerpo a través de esa base que es el agua, y cómo a través del agua va llegando a los músculos, a los ojos, al corazón, todo lo que nosotros consumimos, y que va a través de nuestro torrente sanguíneo, a través de nuestros riñones, cómo se sintetizan los alimentos, qué ocurre en el cerebro, entendiendo que el 83% de nuestro cerebro es agua. Por ejemplo, el 95% de nuestros ojos es agua, el 94% de nuestra sangre es agua, y entendiendo eso, pues comprendemos un poco por qué las cápsulas, por ejemplo, en el caso de nuestras cápsulas de Ganoderma, tienen la capacidad de tener una composición o una estructura que permite ser hidrosoluble, y que de esa manera va a poder incorporarse rápidamente en nuestro torrente sanguíneo y empezar a actuar de la manera adecuada gracias a ese nivel de antioxidación que tiene. Pasemos a la siguiente lámina, y a través de esa lámina, pues poder ver unos conceptos básicos, ¿sí? No tienen que saber, pero básicamente cuando hablamos de antioxidantes, ¿qué es un antioxidante? Un antioxidante es una molécula capaz de retardar, escuchemos, retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas. ¿Y oxidación qué es? Envejecimiento. Envejecimiento no quiere decir solamente que a mí me salen arrugas en la piel, que se me mancha la piel. Envejecimiento quiere decir que todos mis sistemas empiezan a bajar su funcionalidad. ¿Qué es la oxidación? Es una reacción química de transferencia de electrones, es decir, lo que ocurre ya en el átomo, en esa primera esencia de nuestra vida, de una sustancia o un agente oxidante. Es decir, cómo nosotros nos oxidamos, cómo una naranja se oxida, cómo una manzana se oxida, y ocurre de la misma manera para todas las cosas que
tengan, digamos, dentro de su naturaleza, pues células. ¿Qué son las reacciones de oxidación entonces? Si tenemos una oxidación y un antioxidante, pues son las encargadas o se pueden producir radicales libres que comienzan reacciones en cadena que dañan las células. Entonces a veces decimos, ¿por qué envejecemos tan rápido? ¿Por qué esta persona se envejeció tan rápido? ¿Por qué este otro se mantiene radiante? Y básicamente tiene que ver con esa reacción de oxidación que ocurre en tu cuerpo una vez tú cuidas tus células. Y otro tema que está muy de moda y se habla mucho en este momento, y todos seguramente hemos dicho que el estrés oxidativo, pero a veces no llegamos a la esencia de saber qué es el estrés oxidativo. Entonces, el oxígeno es una molécula imprescindible para la vida, o sea, sin oxígeno no sobrevivimos. Y por su alta reactividad, es decir, es un gas que en el aire está todo el tiempo en constante movimiento, genera radicales libres, que forman radicales libres, lo que generan daños a nivel celular y se encuentran implicados en múltiples enfermedades. Entonces, el estrés oxidativo es esa generación de radicales libres que empiezan a atacar a nuestras células, a nuestros átomos, que los desequilibran y de allí es que salen las múltiples enfermedades. Entonces, esta lámina tiene un resumen de lo que eso significa. En el lado izquierdo podemos ver una célula sana. No les voy a entrar a explicondrial ni nada de eso porque pues no es el objetivo de esta reunión, pero sí básicamente entender que acá hay unos nutrientes y oxígeno que entran a nuestro cuerpo una vez nosotros nos alimentamos o recibimos aire o estamos frente a cualquier expuestos a recibir, en todo momento estamos recibiendo. Y lo que empieza a ocurrir es que estos nutrientes y este oxígeno entran a través de nuestra célula, como lo podemos ver acá, libera pocos radicales libres y abundante producción de ATP. El ATP es la energía que nosotros necesitamos para todo, para trabajar, para leer, para pensar, para despertarnos, para comer, para absolutamente todo. Entonces, esta es una célula joven, ¿sí? Una célula que es bien tratada. Ahora imagínense lo que ocurre en el lado derecho, una célula envejecida. Entonces, entran los nutrientes y el oxígeno, qué tipo de nutrientes estás consumiendo. Y acá podemos ver en nuestra célula mucha liberación de radicales libres, lo que genera que se envejezcan nuestras células, porque si nos estamos nutriendo mal, pues esos radicales van a ser muy grandes y van a llegar a nuestras células a desestabilizarlas. Y miren la cantidad de ATP que produce, muy, muy poco. Entonces cuando nos sentimos con baja energía, debe ser también porque seguramente no nos estamos nutriendo bien, no nos estamos alimentando bien. Es decir, muchos podemos decir, no, pero yo desayuno, almuerzo, como, me como mis papas, mi hamburguesa, mi gaseosa, a las horas que es, pero definitivamente no le estás dando un alimento funcional a tus células y es allí donde se producen muchos radicales libres, mucho envejecimiento y poca energía para todo lo que necesitamos hacer. Pues ya entendiendo lo que ocurre dentro de nuestras células es seguramente entender lo que funciona con el estrés oxidativo. Entonces pongamos un tomate afuera expuesto y poder ver cómo ese tomate a lo largo del tiempo después se ve más cafecito y después se ve de esta manera. Lo mismo ocurre con las manzanas, lo mismo ocurre con todos los alimentos, lo mismo ocurre con nuestro cuerpo, con nuestras células, son más grandes del cuerpo. Entonces está así, si nosotros lo dejamos expuesto sin ninguna protección, digamos, ninguna barrera que pueda protegernos de todo lo que estamos expuestos, el oxígeno, el estrés, la pantalla del celular, la pantalla del computador, la polución, la mala alimentación que a veces tenemos que tener. Entonces empezamos a envejecernos hasta que quedamos así, nuestras células empiezan a quedar de esta manera. Entonces eso es el estrés oxidativo. ¿Y cuál es entonces la función de los antioxidantes? Si estamos hablando de que nuestras células necesitan una alta concentración de antioxidantes para estar bien, entonces en esa primera lámina que les expliqué cuáles eran los átomos y de los átomos las moléculas y de las moléculas, bueno, así sucesivamente las células, los órganos, es entender que en la esencia de la vida están los átomos y los átomos pues supuestamente están felices, están saludables y los átomos tienen estas bolitas azules llamadas electrones. Cuando entra un radical libre
que es esa presencia de oxígeno alterado, empieza a quitarle electrones al átomo y el átomo empieza a tener desestabilidad, por decirlo así, se desestabiliza y de esa manera se reproduce y reproduce células, que esas células se multiplican y se reproducen con esa información, es decir, células desestabilizadas. Y la función del antioxidante es dar electrones a los radicales libres para que se queden en equilibrio y para que de esa manera los átomos saludables puedan estar en constante movimiento, en constante reproducción, pero de una buena manera. Esto puede llegar a ser un poquito denso, pero por eso se los he colocado con algunos dibujos y básicamente es lo quise colocar para que entendamos el concepto de lo que significa nutrir nuestros átomos y nutrir nuestras células con un producto como el que nosotros tenemos en nuestras manos. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, si nuestras células parten a través de las moléculas y de los átomos, y si tengo átomos en descontrol, por decirlo así, entonces, ¿cómo se están reproduciendo mis células en este momento? Entonces, acá hay otro tip de cultura general, es que el cuerpo humano produce 25. Colócalo. ¿Cuánto hemos hablado acá? ¿Cuántas millones de células se han reproducido en este tiempo que llevamos acá conectados? ¿Con qué información se están yendo esas células que se están reproduciendo? ¿Con información correcta porque tenemos unos átomos estabilizados o con información incorrecta porque estamos teniendo mucha presencia de muchos agentes produciendo esas células en mi cuerpo? Entonces, esto nos permite a nosotros llegar a un estado de conciencia que nos lleve a nosotros a entender cómo nos estamos alimentando y cómo estamos haciendo. Vamos a hablar de cómo el Ganoderma lucidum hace parte de esa gasolina extra que necesita nuestro cuerpo para poder suplir todas las necesidades que tiene y todos los desafíos. Realmente el cuerpo humano tiene uno de los mayores desafíos es mantener el cuerpo en equilibrio, pero si nosotros no le ayudamos, pues por eso es que vemos problemas renales, problemas cardíacos, problemas de diabetes, el páncreas no funciona, porque definitivamente nosotros no le hemos dado la capacidad a nuestros órganos de que funcionen correctamente por una mala alimentación que estamos teniendo. Entonces hablemos un poquito del Ganoderma lucidum, que es el producto que nosotros tenemos y cómo podemos hablar de él. Hoy quisiera quizá hablar de qué sabes hoy del Ganoderma lucidum. Seguramente sabemos algo muy sencillo, algo muy básico y está bien, no tienes que saberte todo lo del Ganoderma lucidum para compartir un producto, para compartir un café, pero lo que sí se sabe es que limpia, nutre, regenera. Esto es lo que nosotros decimos en el día a día, en nuestras presentaciones, cuando hablamos con alguien, seguramente hablamos de que tiene 200 fitonutrientes, de que 150 son antioxidantes. Alguno no se sabe esa información, que me lo escriba en el chat y me diga, yo no sabía esto del Ganoderma, pero yo creería que la mayoría de personas que hemos recibido una capacitación del Ganoderma lucidum o de nuestro producto, esta es la información que tenemos y con esto nos defendemos y con eso hacemos crecer nuestras organizaciones y las personas quedan súper conectadísimas. Entonces imagínense no solamente saber esto, sino que tenemos un producto de la naturaleza de clase mundial. Y cuando yo me refiero a clase mundial, no me estoy refiriendo a algo elitista, sino que me estoy refiriendo a que realmente tiene un sello. La compañía tiene un sello llamada clase mundial y ese sello hace que todos los procesos de GanoExcel estén funcionando de manera correcta y de manera adecuada. Entonces, lo primero que debemos saber del Ganoderma lucidum, este es un corte transversal de un hongo, donde el 90% del hongo es agua. Agua, igual que nosotros. ¿Recuerdan cuánto era el porcentaje en nuestro cuerpo de agua? Más o menos mujeres 60, hombres 65 y ahí más o menos nos vamos moviendo. Pero entonces el Ganoderma lucidum tiene 90% de agua y el día restante es realmente los nutrientes, esos fitonutrientes y esos antioxidantes. Carbohidratos, fibra, vitaminas, minerales, potasio, calcio, fósforo, magnesio, es decir, un número incalculable de nutrientes y de componentes que puede llegar a tener el Ganoderma lucidum, ya haciendo un análisis a profundidad de lo que significa la estructura química del producto. Esta como tal es la composición.
Pero ¿por qué les quiero colocar esto? Porque a veces nosotros nos ponemos a pensar, pero ¿qué concentración de Ganoderma lucidum tienen nuestros productos? ¿Por qué hay compañías que tienen el 98% de Ganoderma lucidum y nosotros solamente el 3%? Por decirlo así. Porque lo que ocurre es que nosotros, como tal, Gano Excel coge solamente el 10%, que son los carbohidratos, las fibras, las vitaminas, los minerales, lo que realmente se requiere. Porque en este 90% que es agua, también hay fibra, una fibra que no sirve para nuestro cuerpo, una fibra que, o diferentes componentes que ya no generan relevancia en el cuerpo y que sí los órganos van a tener que entrar a hacer una síntesis que no se requiere. Entonces, tener un extracto es diferente a tener un polvo de Ganoderma lucidum. Entonces, esto como tal, aquí ya empiezo a hablar un poco acerca de qué dicen cada una de las personas o de los expertos. Ya esta parte de la capacitación está dada desde la investigación de diferentes líderes de opinión en Colombia y en diferentes partes de las Américas, amigos míos que son referentes desde la parte científica, a los cuales les pedí que hicieran una investigación a profundidad de lo que significaba el Ganoderma lucidum. Entonces, como ves acá, dice, ¿qué dicen los químicos? No es Ángela, sino las personas enfocadas en química. Entonces, si nosotros hablábamos que tenía 200 nutrientes, 150 antioxidantes, los químicos, ¿qué dicen? Que tiene una composición química demasiado compleja, que hay más de 400 compuestos identificados, ya identificados, pero que aún faltan muchos por identificar, que el 45% de esos compuestos son polisacáridos, que el resto son terpenoides, ergosteroles, interferones, aminoácidos, antioxidantes, sales minerales y demás. Entonces, esto es lo que dicen los químicos. Dicen, wow, es un muy buen producto. Es increíble que el 45% sean polisacáridos, porque los polisacáridos tienen unas funciones específicas y hay, podríamos decir que muy pocos productos de la madre naturaleza que tengan polisacáridos en esa concentración. Ahora, Ganoderma lucidum tiene algo específico y es los ácidos ganodéricos, que también tienen una función importante en toda la parte de diabetes, y esos ácidos ganodéricos lo que ayudan es a toda la función de los órganos, especialmente el páncreas, pero sobre todo eso hace que sea un producto único, que usted puede conseguir productos naturales en cualquier lado, pero cuando estamos hablando de Ganoderma lucidum no hay un producto similar en la madre naturaleza. Entonces, esto es lo que dicen los químicos, mis amigos los químicos. ¿Qué más me dijeron ellos? Que dentro de todo lo que hay, los hongos son un compuesto de categoría medicinal a nivel mundial, pero dentro de los hongos medicinales no todos son iguales. Acá podemos ver diferentes hongos que están como dentro de la categoría de medicina o dentro de la categoría farmacéutica. Esta es una evidencia científica del 2018 de biomedicina y farmacoterapia, donde se hace un análisis de los diferentes hongos que tienen beneficios a la salud y cuáles tienen una capacidad importante desde el punto de vista de la salud. Entonces, Ganoderma lucidum, Tremella, lentinula, grífola, poria, diferentes hongos. Entonces, acá podemos ver antitumor, sí, yes. Antiviral, yes. Inmunomodulador, yes. Hipocolesterol, yes. Cardioprotector, yes. Antihistamínico, sí. Antidepresivo, sí. Diferentes referencias. Pero si ves los otros, hay muchos en los de dice N, no. No, hay unos que dicen sí, pero otra antiviral, no. En la tercera columna, por ejemplo, antihistamínico no, antidepresivo no, y así sucesivamente. Entonces estamos frente a un producto que dentro de estas características medicinales tiene un cumplimiento de cada una de ellas. Esto no es sacado, digamos, de la experiencia ni de testimonios. Acá podemos ver evidencias científicas sacadas de las principales fuentes y publicaciones médicas. Otra cosa importante que particularmente para nosotros, los del área de la ciencia, tiene un valor muy importante es que esté aprobado por la FDA. Y si está aprobado por la FDA, pues está la FDA China, que podría ser nuestro equivalente en América con la FDA
de las Américas, que está establecida en Estados Unidos. Y acá habla del Ganoderma lucidum, incluso está aprobado en presentación o en forma farmacéutica inyectable, es decir, si ya ha llegado al nivel inyectable, pues seguramente oral se puede consumir de una manera mucho más sencilla, y acá podemos ver que en el 2014 ya ha sido aprobado por la FDA China. El producto como tal tiene algunos componentes, como les decía, importantes, y acá podemos ver que hay unos que se llaman la lucidimina y el lucidumol. Esto también es de un estudio del 2018 de la Sociedad Americana de Química, donde habla de que estos dos componentes tienen una alta capacidad de antioxidación y antiproliferación, es decir, no va a permitir que esos virus se propaguen en nuestro cuerpo. Y aquí quiero colocar un ejemplo con el tema de moda, coronavirus. ¿Sí? Seguramente hoy podemos ver cómo el coronavirus está afectando gran parte de las personas, pero si nosotros estamos consumiendo el producto, tenemos una alta capacidad de que el producto nos proteja para la proliferación de ese virus, es decir, que no se propague en nuestro cuerpo. Y de esa manera nosotros nos puede dar coronavirus, pero nos puede dar muy suave porque esa célula no se propagó rápidamente. Bueno, denme un 5 si hasta acá vamos bien, si estamos entendiendo, si está claro, si todo está clarito, clarito. Bueno, ya entendiendo lo que significa el concepto del Ganoderma lucidum, de que está desde el punto de vista científico, hablemos un poquito de ese tema de antioxidantes. Toda esta información, como se los digo, me la compartieron mis amigos los químicos con los cuales he tenido la oportunidad de estudiar. Entonces, dentro del concepto de antioxidantes hay algo que se llama el índice ORAC. Y el índice ORAC es definir la capacidad de antioxidación que tiene un producto. Es decir, yo me puedo consumir una naranja que dicen que tiene 9 antioxidantes, o me puedo consumir un resveratrol que tiene 5.000 antioxidantes, pero realmente lo que importa no es consumir antioxidantes, lo que importa es qué capacidad tienen esos antioxidantes de quedarse en nuestro cuerpo. ¿Qué capacidad tienen? Y es allí donde nosotros debemos entender cuál es ese índice ORAC, que es la capacidad de los antioxidantes de absorberse en nuestro cuerpo. Entonces, veamos un poco. El ajo se supone que tiene un alto poder antioxidante. De hecho, los médicos homeópatas, o bueno, los que trabajan todo lo que es medicina natural, lo recomiendan cuando uno tiene gripa. 100 gramos tiene 474 de índice ORAC. ¿Qué dice la indicación? Según la USFDA, dice que cuando hay un producto por encima de los 3.500 es un muy buen antioxidante, pero cuando está por encima de los 7.000 es un súper antioxidante, ¿sí? De índice ORAC. Entonces vemos acá el ajo 474, los arándanos 500, la granada 944, las uvas pasas tienen un índice ORAC de 808. Tenemos el noni, que es muy reconocido. De hecho, el noni estuvo muy de moda en las Américas y después pasó de moda porque intentaron cultivarlo acá en las Américas y no contaba con la misma capacidad de antioxidación, y por eso el producto tuvo un poco como de desprestigio, por decirle así, porque no funcionaba de la manera como funcionaba el que traían de India. Y pues veamos lo que ocurre con el Ganoderma lucidum. 30 gramos de Ganoderma lucidum pueden llegar a tener 9.000 de índice ORAC. Recuerden que les dije que si estaba por encima de los 7.000 era un súper antioxidante. Entonces estamos con nosotros frente al rey de los antioxidantes, y así lo he catalogado yo, porque significa que si estamos tomando esta capacidad de antioxidación, nuestras células, nuestros átomos, nuestras moléculas están funcionando o están haciendo su máximo esfuerzo para funcionar de la manera correcta. Los polisacáridos que los vimos allí, que tenían más o menos un 45%
de porcentaje dentro del Ganoderma lucidum, pues es decir que son los responsables de soportar toda la actividad del sistema inmune, fortalecen las funciones del hígado, soporta la secreción de la insulina, un poco lo que les contaba con respecto a la diabetes. Es decir, el producto no cura la diabetes, pero sí ayuda a que el páncreas sintetice mejor, el parte del páncreas no se pierda, por ejemplo, en caso de que solamente se haya perdido un 30, un 40, un 50% de la función del páncreas, ayuda a detener ese proceso de envejecimiento del páncreas y que en algún momento pues seamos 100% insulinodependientes. Bueno, hablemos un poquito acerca de lo que significa el ácido y el alcalino y por qué esto es importante, porque nosotros cuando consumimos alimentos, nuestra sangre tiene que tener un pH entre 0.7 y 0.6, es decir, entre neutro y alcalino, como lo podemos ver acá. Pero ¿qué ocurre? Los alimentos que nosotros consumimos en muchas ocasiones son ácidos, como por ejemplo el queso, las bebidas alcohólicas, las carnes, los alimentos procesados, todo eso es ácido. Entonces, ¿cuál es la función del cuerpo, del hígado y de todos nuestros órganos, de la vesícula? Y es tratar de sintetizar todos esos alimentos que nosotros nos estamos consumiendo para llevarlos a un pH neutro. Sí, y en esa función es que a veces nuestros órganos no responden porque estamos dando mucha acidez y si llega acidez a nuestra sangre fallecemos. Entonces, el rol principal de los órganos es sintetizar todos esos alimentos que tenemos para que los nutrientes que lleguen de manera entre neutra y alcalina. ¿Para qué? Para que no lleguemos a estos niveles extremos de sangre diabética con 0.4, sangre con cáncer 0.3 y pues así sucesivamente podríamos llegar. Entonces a veces decimos, pero ¿por qué le dio cáncer tan joven? Bueno, ¿cómo se alimentaba? ¿Cómo estaba esa actividad de sus órganos para lograr sintetizar esos alimentos que estaban consumiendo? Entonces, el objetivo principal de los órganos es devolver al cuerpo el pH neutro. Ahora, nuestros alimentos pues están entre neutro, ya si comemos verduras están en alcalino y ahí nos ayuda. Por eso hoy en día hay una moda de la dieta keto o la dieta alcalina y allí se vende agua alcalina y bueno, y todo esto porque entendimos lo que significa estar en esta parte del cuadrante. Pero ¿qué es lo interesante de todo esto? Que el Ganoderma lucidum, como se los dije, contiene más de 400 elementos y todos son alcalinos, todos, absolutamente todos. Entonces, ¿qué le estás dando a tu cuerpo? Estás alimentándote de manera consciente con estos componentes del Ganoderma lucidum. También encontrar alguna evidencia importante acerca de todo el concepto de antioxidación, como se lo expliqué, pues ya hay estudios que demuestran todo el concepto antiedad, todo lo que significa piel. Hay dos estudios bastante interesantes que hablan del concepto antiedad. De hecho, ya en China hay cremas con Ganoderma lucidum porque han entendido el valor y pues nosotros a través de nuestro jabón pues podemos beneficiarnos sin necesidad de esperar a que llegue la crema a nuestro continente, de empezar a hacernos mascarillas con algunos de nuestros productos y especialmente pues lavarnos nuestra piel con el Gano Soap que tiene Ganoderma lucidum. Bueno, eso digamos que desde el punto de vista químico, porque hay químicos cosméticos, químicos biológicos, bueno, todo esto. ¿Qué dicen los médicos? Entonces, como les digo, yo no soy médica, pero estoy muy bien respaldada de algunos amigos médicos. Los médicos lo que pudieron identificar es que hay evidencia científica en humanos, hay evidencia reciente y que hay estudios llamados estudios de metaanálisis, que para ellos representa como el non plus de lo que significa la evidencia científica y cómo un producto se puede llevar. Ahora, no podemos compararlo con un producto de medicina tradicional occidental, como un ibuprofeno que tiene estudios bio, que se llaman así de biodisponibilidad y bioequivalencia, es decir, tampoco nos pueden pedir eso porque es que es un producto natural y a un producto natural no se le hace ese tipo de estudios. Es por eso que nosotros no somos un medicamento, somos un suplemento dietario.
Entonces yo empecé a preguntarle a los doctores, científicos, investigadores de conciencias, doctores, ¿verdad que el Ganoderma lucidum sirve para? Y entonces ahí vienen las preguntas que todo el mundo nos hace. ¿Es verdad que aumenta la masa muscular? ¿Y para el corazón qué me puedo tomar? Y tengo una persona que tiene cáncer. Entonces empezamos como a recopilar toda la información y las preguntas y vimos que en estos 10 que les he colocado acá hay una evidencia significativa. No voy a entrar a explicar cada uno de estos porque eso ya es otra charla, entrar a ver qué información hay del sistema inmunológico, qué información hay de anticáncer, qué información hay de reductor de glucemia y así sucesivamente de cada una de ellas. Fibromialgia, afrodisíaco, antiedad, bueno, todos estos. Hay estudios recientes y eso es una de las cosas más importantes. Tú puedes encontrar productos en el mercado, pero cuando te hablan de estudios, que te digan que hay estudios de hace 10 años, hace 15 años y no se volvió a investigar, pues no le creas a esos productos porque por alguna razón se paró la investigación. Ahora, entra a las principales fuentes, PubMed, Cochrane, y vas a ver que incluso en el 2020 hay estudios, que incluso hace una semana sacaron estudios de Ganoderma lucidum porque los centros de investigación a nivel mundial siguen investigando las propiedades y los beneficios del Ganoderma lucidum. Entonces, lo primero que dicen los médicos, bueno, ahí hay un producto para el bienestar, para aumentar o para mejorar el estilo, la calidad de vida y un producto para la salud. Y acá quise coger algo que tenemos de unas publicaciones que hicimos, que ahorita les cuento un poco de eso, y son esos 5 compuestos farmacológicamente activos. Dentro de esos están los terpenoides, que tienen estas funciones: hepatoprotector, inmunomodulador, antihistamínico, citotóxico, antiedad, antitumor. Todo esto es sacado de un estudio químico y fitoquímico de Ganoderma lucidum. El segundo grupo de productos o de componentes que tiene el Ganoderma lucidum son nucleótidos, RNA, ácidos grasos, germanio orgánico. Es decir, yo no quiero que ustedes se aprendan toda esta información. Mi función hoy es decirles si hay evidencia científica. Sí se puede llevar el producto a los niveles y hablar con las personas acerca de la evidencia. Acá podemos ver en ese segundo grupo antimutagénicos, antioxidantes, antiagregación plaquetaria. Todo lo que tiene que ver con esteroles y fibra dietaria, vitaminas y minerales que ayudan a la absorción del colesterol, antiandrogénico y recicla el ácido biliar. El cuarto componente, aminoácidos y lectinas, que ayudan a toda la función antimicrobial y antirreumático, y los carbohidratos que tiene, que son hipoglicemiantes y cardioprotectores. Entonces, eso que sacamos ahí es esto mismo. Como un honguito, como el Ganoderma lucidum, tiene esos 5 componentes y tiene todos estos beneficios. Esto es sacado de un estudio de la actividad farmacológica del Ganoderma lucidum desde el punto de vista de los beneficios anti. No estamos hablando de que cura, que sana, todo el concepto es anti, es decir, ayuda a prevenir y a proteger los sistemas para que de esa manera podamos tener un buen funcionamiento de nuestra piel, de nuestro cuerpo, de nuestras células. Entonces, acá les dejo esta imagen porque si usted en este momento no ha consumido Ganoderma lucidum, tiene una mala alimentación, tiene unos hábitos, no buenos hábitos saludables, pues seguramente en este momento su sistema inmune y sus células se encuentran de esta manera siendo atacadas por radicales libres que quieren depositar allí información genética para poder causar enfermedades. Bueno, acá de lo que les hablaba del antitumor, antibacterial, toda la acción del Ganoderma lucidum, y esto quise colocarlo porque tiene que ver con sistema inmunológico. Nosotros hablamos del sistema inmunológico y hoy en día es un tema bastante importante. Todo lo que es el concepto antitumor, antibacterial, antihistamínico, hay estudios que avalan que el producto tiene esos beneficios. Y estas celulitas que ven ustedes acá en la mitad, los macrófagos, las NK, las células más, las células beta, son células encargadas de la función inmune. Es decir, si acá llega hoy el coronavirus, una de estas células, la primera son las NK, que se llaman las natural killer, que son las asesinas naturales, son las primeras que están ahí como un batallón del ejército, listas para atacar al COVID-19. Entonces, ¿cómo tiene que estar esa célula frente al virus? Pues fortalecida, porque si no, pues va a llegar, va a entrar fácilmente a nuestro cuerpo y se va a depositar en una de nuestras células sanas y se empieza a reproducir. Entonces, eso es muy importante.
Acá una breve descripción, un estudio del 2005 de cada una, qué función tiene con el consumo del ganoderma. Entonces acá podemos ver macrófagos, cuando consume ganoderma ayuda a la producción del RNA. Por ejemplo, las natural killer con el consumo de ganoderma se fortalecen y ayuda a incrementar su actividad citotóxica, es decir, a tratar de acabar con esa toxicidad que tienen los virus o las bacterias. Entonces, acá una breve descripción de cómo el Ganoderma lucidum y estas son las natural killer, hacen un buen equipo, las fortalece y las lleva a que se defiendan. Entonces, es muy, muy importante fortalecer nuestro ejército. Acá podemos ver un virus y cómo nuestras células, dependiendo de lo que nosotros le demos, se van a defender con casco, botas, espada. Bueno, sé que acá hay personas del ejército que entienden muy bien lo que significa preparar a un ejército para una guerra. Hoy nuestro cuerpo está en una guerra biológica. ¿Cómo estás protegiendo tu cuerpo o le estás dando todas las herramientas para atacar a esos contrincantes o a esos enemigos que van a llegar a tu cuerpo? Ahora, ¿qué dicen los nutricionistas? Algo muy importante, porque si estamos hablando de suplementos dietarios, es hablar de qué dicen los nutricionistas. Pues lo primero que dicen es que es muy importante que sea un suplemento dietario que hace parte de una categoría llamada superalimentos y un alimento funcional que ayuda a todo el tema antienvejecimiento, que mejora el rendimiento físico, que tiene un control metabólico y que en la primera parte donde empieza a actuar el Ganoderma lucidum es en todo el control gastrointestinal. Es por eso que vemos que muchas de las personas lo primero que notan es un cambio en su funcionamiento del sistema digestivo. Personas que tenían estreñimientos empiezan a mejorar, o personas que una vez se consumen el producto tienen quizá una diarrea severa y de esa manera empieza a limpiarse desde el colon, desde todas las funciones digestivas hasta el resto del cuerpo. Es decir, hay una muy buena sinergia y esto es lo que dicen los nutricionistas. Hay una nutrición de clase mundial. Entonces, una dieta baja en calorías, que a veces decimos, bueno, es que yo soy fit, yo me cuido, tengo una dieta no sé, 1000 calorías al día, entonces tienes que tener una dieta baja en calorías, pero en alta en antioxidantes, definitivamente, porque si no, pues de nada sirve que estés fit si realmente tus células no están fortalecidas para la llegada de una guerra como lo es hoy el coronavirus. Hablemos un poquito de la espirulina porque tiene que ver con la nutrición y ese concepto de los nutricionistas. Y la espirulina incrementa la hemoglobina, fortalece la inmunidad, es decir, personas que tengan hoy problemas de anemia deben consumir espirulina, mejora la visión, protege los ojos, nutre las células del cabello, elimina metales pesados que tenemos en nuestro cuerpo por todo lo que es la polución, hay recuperación del esfuerzo físico, aumenta la flora intestinal y claramente es un alimento rico con una alta capacidad proteica, es decir, que nosotros podemos consumirnos la espirulina como una proteína y nos va a suplir parte de las necesidades de las proteínas, no como una proteína animal, pero sí va a tener una función dadora de todos los componentes de todos los componentes que tiene una proteína. Y también la FDA autoriza el consumo de espirulina desde hace ya varios años. Acá les coloco el pantallazo donde está dentro de lo que significa alimentos y medicamentos, donde se plantea que la espirulina tiene un alto poder nutriente y que hace parte de la categoría de los alimentos. Ahora sí, ¿qué dicen los ingenieros? Y ese es mi concepto. ¿Qué dicen los ingenieros? Pues que tenemos un proceso de clase mundial. Eso fue lo primero que yo hice una vez entré a GanoExcel. Le hice como una preauditoría de si era un proveedor apto para recomendar y para hablar de él. Entonces acá hablamos un poco de la compañía. Es una compañía que por qué el Ganoderma lucidum de GanoExcel es relevante para nosotros, primero porque tiene una fabricación orgánica, 100%, tiene sello orgánico. Acá podemos ver todo el proceso de fabricación del producto, el cultivo de Ganoderma lucidum más grande del mundo a través de aserrín, cascarilla de arroz, cascarilla de soya, y todo esto se mezcla, se coloca en bolsas de poliéster
polietileno, como lo pueden ver acá, se llama una incubadora con el hongo de Ganoderma lucium, que es un hongo especial, es decir, no es que nos encontramos un hongo en la madre naturaleza y lo trajimos y lo cultivamos, sino que el dueño de la compañía, que aparte de todo es un biólogo, logró extraer los nutrientes más importantes de las 200 especies y hizo un híbrido, es decir, hizo un nuevo hongo con todas esas propiedades. Y eso se llama un tejido de cultivos vegetales. Eso cuesta mucho dinero. Pero aparte de que cuesta mucho dinero, cuesta mucho tiempo y mucha investigación. Entonces se deben tener en cuenta todas las condiciones ambientales, de radiación. Encontramos personas que dicen que en la mesa Cundinamarca encontramos Ganoderma lucium. Pues bienvenido, pero no va a tener la misma concentración ni los mismos componentes que tiene el hongo de Ganoderma lucium asiático y menos el que tiene Ganoexcel. Acá vean, hay un estudio de Ganoderma lucium que se hizo acá en Colombia, en la Facultad de Química Farmacéutica en la Universidad de Antioquia, pero lo interesante de esto es que encontraron Ganoderma lucium en Colombia, hicieron un estudio, hicieron un extracto y aislaron e identificaron 2 esteroles y un tirtepenoide, es decir, solo 3 componentes lograron extraer. ¿Ustedes recuerdan cuánto les dije que nosotros teníamos dentro de nuestros componentes? Más de 400 componentes bioactivos que se ha hecho extracto de todos. Acá en Colombia, esto es un estudio que se hizo en el 2011 en Colombia para lograr extraer, y solamente lograron extraer 2, unos que son esteroles y otros que son los tirtepenos, y creo que ya alcanzaron a extraer algunos betaglucanos, pero todavía falta mucho por desarrollar. Es un extracto 100% hidrosoluble, eso también cuesta bastante, sacar de un solo hongo que, como les expliqué, el 90% es agua, ¿cómo saco de ese 10% los extractos? Entonces es una diferencia muy importante saber que es un extracto y que es un polvo. Si yo consumo polvo de Ganoderma, corro el riesgo de tener problemas hepáticos, y ya hay estudios que demuestran y que avalan problemas hepáticos por toxicidad del polvo de Ganoderma lucium versus el extracto, y el extracto permite extraer todos los polisacáridos biodisponibles y que entren directamente a actuar. ¿Para qué te vas a tomar toda la fibra y vas a empezar a poner en funcionamiento tus órganos con algo que no se requiere? Entonces, la compañía ya logró sacar un extracto 100% hidrosoluble. Es por eso que hoy no lo podemos tomar en cápsulas, en café, en chocolate, en cereal, porque si no fuera hidrosoluble, solamente podríamos consumírnoslo en cápsulas. ¿Y qué sería del Ganoderma lucium sin nuestro cafecito de todas las mañanas? ¿Vale? Entonces, este es el extracto o polvo. Las diferencias garantizan la cantidad de principios activos, garantizan la calidad, es fuente de energía, garantiza la concentración de todos sus activos. Y como tal, Ganoexcel tiene diferentes patentes. Y esas patentes no vencen porque son patentes en propiedad intelectual. Es decir, el conocimiento de los investigadores de allá se protegió y eso no vence nunca porque hace parte de esa legalidad, digamos, que todo lo que es propiedad intelectual no vence. Y acá hay unas bien importantes. Primero, el cultivo 100% orgánico. Segundo, la mezcla de las 6 variedades de Ganoderma lucium, el extracto 100% hidrosoluble y el proceso de rociado en seco para la fabricación del ganocafé. Eso es súper importante. Y bueno, el control de calidad, yo quise colocar esta foto acá porque parte de lo que yo hacía en el laboratorio donde trabajaba era vender estos equipos a los laboratorios, donde estos equipos son tecnología de punta para identificar si los productos que nos estamos consumiendo contienen realmente la cantidad de componentes que dice la etiqueta. Y realmente a través de esto es la única manera de lograr identificar todos los componentes que tiene un producto como el Ganoderma lucium. Y ya acá un producto terminado, ¿sí? Cómo se empaca, cómo se mantienen todas las condiciones de esterilización, cómo hace la compañía, cómo invierten en tecnología para poder llevar un producto de clase mundial. Entonces, mi invitación inicial es enfoquémonos en el Ganoderma, que si el café es orgánico, que dónde vienen los granos, que si el café es colombiano, que si no, que amor a Colombia, enfoquémonos en el Ganoderma. Ahora, acá todas las acreditaciones y certificaciones que tiene la compañía, con los cuales avala la calidad del producto. Y si quisiéramos ir un poco más allá de saber si tenemos registros sanitarios o no, pues podemos entrar al INVIMA, hay una consulta de datos, colocas el número del registro del producto y ahí te aparece si el producto está
dentro de los registros sanitarios o no, porque a veces nos dicen, no, pero eso tiene registro, yo no le veo registro, en el INVIMA dicen que no, que eso no tiene registro. Mentiras, ahí está. Es una consulta pública, usted puede entrar, bajar el registro y revisar. Ahora, ¿qué idea tan ganadora de negocio la que tiene GanoExcel a través de unir el Ganoderma lucidum con el café, el chocolate con productos de consumo masivo? Y si es malo o no el café descafeinado, nosotros muchos nos preguntan que si es descafeinado, que no, no es descafeinado, simplemente tiene una pequeña concentración de cafeína, pero no es descafeinado, porque si fuera descafeinado debería aparecer en la etiqueta, café descafeinado, entonces no lo es. Acá, pues, si pensáramos solamente en café, ya hablamos de todos los beneficios del Ganoderma, acá les quiero colocar solamente algunos estudios con base en el café. Si el que la composición del café ayuda a disminuir los riesgos de cáncer, cáncer de colon, cáncer de seno, cáncer pancreático, vejiga. Estos son estudios, cáncer de próstata, cáncer de endometrio, todos los metaanálisis que hay para cáncer de hígado, para enfermedades de Parkinson, para enfermedades crónicas, cáncer colorectal, y lo mismo para el chocolate. Acá podemos ver diferentes beneficios que tiene, por ejemplo, en caso de diabetes, en el caso de diferentes riesgos que puede llegar a representar, y el consumo de chocolate, cómo empieza a disminuir esos riesgos. Y bueno, digamos que ya para terminar el tema de Ganoderma, hoy tenemos una responsabilidad muy grande porque hay evidencia, porque sabemos, porque tenemos muchos frentes que nos han dicho que el producto funciona. Ahora, digamos que ya para terminar, no quisiera dejar por fuera el Cordyceps, que es uno de los productos que tenemos aquí, llamado también el hongo oruga. Su principal acción es el aumento de la energía asociada a este hongo, que se debe al incremento del ATP. Y acá me devuelvo a esa foto donde aparecían las dos células, consumían nutrientes, unos se iban a mucha producción de radicales libres, otros se iban a mucha producción de ATP. El ATP es el que necesitamos para la energía. Y el cordycepsinesis ayuda al incremento del ATP celular y el aumento de la disponibilidad de oxígeno. Si tenemos mucho oxígeno, pues nuestras células se van a reproducir de una manera correcta. Es decir, cuando nosotros, alguna persona hoy tiene cáncer, pues definitivamente es porque también hay falta de oxígeno en su cuerpo y esas células se empiezan a reproducir. Es decir, si nosotros no estamos oxigenando bien, las células de cáncer son las más felices porque se reproducen de una manera importante. Pero cuando hay oxígeno, las células de cáncer se mueren de hambre. Es por eso que personas que están en procesos de quimioterapia, de radioterapia, no es que se curen de cáncer con el Ganoderma o con el Cordyceps, simplemente mejoran su calidad de vida, se recuperan más rápido de esos 21 días que tienen que estar después de su proceso de quimioterapia, se recuperan más rápido. A los 12 días están listos, dicen, bueno, ya estoy listo para la otra quimioterapia. ¿Por qué 21 días? Porque ese es el tiempo que se demoran las células en renovarse. Pero con el consumo del producto las personas empiezan a sentir bien, incluso desde el 7º día. Y acá hay algunas funciones específicas del Cordyceps, funciones respiratorias, todo lo que tiene que ver con EPOC, con enfermedades pulmonares, es un potente afrodisíaco sin llegar a ser funciones como el Viagra, y de hecho se hizo un estudio entre Viagra y bueno, acá me devuelvo un poquito, y el Ganoderma lucidum, y realmente el Ganoderma lucidum tiene mejor desempeño que un producto como el Viagra, sin llegar a representar esos efectos secundarios que representa un producto como estos. Mejora la fertilidad, antidepresivo, protege los riñones, equilibra el sistema inmune, tiene un alto poder antiviral, antitumoral, hepatoprotector, todo lo que es funciones del hígado. Entonces, preguntas más frecuentes de respuesta rápida, es decir, si ahorita vamos a abrir un espacio de preguntas, yo le puedo decir, primero, las preguntas más frecuentes que me hacen es, ¿sirve para X enfermedad? Entonces, después de conocer todo esto, entendemos que sirve para todo, porque es que no es que cure ninguna enfermedad, lo que hace es estabilizar nuestras células para que ellas vayan y hagan su función de manera correcta. Es decir, usted no puede llegar y una persona le dice, ay, es que tengo cáncer, usted, ay, tómese esto, que eso le sirve, que eso lo ha curado. No, quiere mejorar su calidad de vida. Si usted quiere mejorar su calidad de vida, consuma Ganoderma lucidum, que lo ayuda a tener mejor energía. ¿Qué dosis consumo? No hay una dosis específica para el consumo del producto.
¿Café o cápsulas? Las cápsulas te ayudan a fortalecer de una manera, digamos, a tener una barrera protectora más grande. El café te mantiene. ¿Puedo dar 3 en 1 a un diabético? Desde mi concepto, no. ¿Por qué el 3 en 1 tiene azúcar? El chocolate tiene azúcar. Si tienes un diabético, está el clásico. No te compliques con eso. Diferencia entre Excellium, Ganoderma y Cordyceps. El Excellium ayuda a todo lo que es la función el Excellium ayuda a todo lo que es la función de circulación. El Ganoderma ayuda a todo lo que es la función del sistema inmune. Y el Cordyceps es una mezcla entre las dos. ¿Es adictivo el producto? No, el producto no es adictivo. Lo que pasa es que obviamente tiene café, el café a todo el mundo le gusta y aparte de todo pues tiene el Ganoderma lucidum y cuando usted toma Ganoderma lucidum pues se siente mejor, tiene más energía y la gente dice, no, es que si yo no me tomo ese café, yo no me siento bien, eso es adictivo, yo no me lo vuelvo a tomar. No, no tiene ningún tema adictivo. Definitivamente estas son las preguntas que más me han hecho, las preguntas más frecuentes. Entonces, con esta información que les quise transmitir hoy es el lenguaje químico de sus neuronas. Ayúdelas a que se conecten, ayúdele a sus células a que se conecten de manera correcta con los beneficios de un producto que les va a aportar a la nutrición. Hay una conferencia que pues quizá yo tenga por allí que habla de la función del Ganoderma lucidum en la respuesta inmune con respecto al coronavirus y así como nosotros podemos fortalecernos. Entonces, a partir